El 29 de octubre de 2025, a las 14 horas UTC, la telemetría interna del telescopio espacial James Webb detectó un albedo superficial anómalo en el objeto 3I/Atlas, compatible con una corteza endurecida por la radiación de 15 metros de espesor, irradiada durante miles de millones de años a flujos de rayos cósmicos galácticos de 10 elevado a menos 8 partículas por centímetro cuadrado por segundo. Esta evaluación aparece en un apéndice clasificado de la propuesta Data WST 2025-10-29 CRUST, distribuida entre los responsables de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. El comunicado de prensa público de la Agencia Espacial Europea, emitido 12 horas más tarde, caracterizó la superficie como material condrítico carbonáceo estándar, sin mencionar los efectos de la irradiación. La omisión del modelo de corteza se señaló en el registro de comunicados como resultados preliminares retenidos para su verificación. ¿Por qué clasificar los datos sobre una capa superficial que podría desintegrarse bajo el calor solar, exponiendo potencialmente material desconocido del núcleo y alterando las evaluaciones de riesgo de impacto? Los modelos estándar para objetos interestelares tienen en cuenta la exposición a los rayos cósmicos durante más de 4.000 millones de años y predicen un espesor de la corteza de entre 10 y 20 metros en superficies expuestas a dosis medias de radiación interestelar de 100 CRAD al año. Las observaciones del espectrógrafo de orígenes cósmicos del telescopio espacial Hubble, el 30 de octubre, revelaron características espectrales a 200 nanómetros que indicaban la presencia de hidrocarburos polimerizados en la capa exterior, con una profundidad estimada de 18 metros mediante modelos de penetración de la luz. Esta corteza se desvía de los silicatos primarios en un cambio de composición del 70%, con un aumento de la densidad de 1,2 a 2,5 gramos por centímetro cúbico. Fuente: Archivo HST. Observación HST 2025-10-30 SPEC. Esperado para un cometa no irradiado. Mezcla uniforme de hielo y silicato. Observado: capa endurecida. Potencial de desprendimiento catastrófico durante el calentamiento del perihelio. Mientras se procesaban los datos espectrales, se produjo una infracción del protocolo de acceso. Los protocolos internacionales de defensa planetaria del Protocolo Espacial de las Naciones Unidas exigen que los informes sobre la composición de la superficie se compartan con los observatorios mundiales en un plazo de 6 horas desde su obtención. Los archivos del JWST del 30 de octubre se cargaron en el archivo Mikulski a las 0800 UTC, pero se bloquearon bajo revisión del modelo de radiación hasta el 2 de noviembre. Norma de revisión para los escáneres de superficie: 2 horas. ¿Por qué ampliar al 200% de la norma, coincidiendo con las proyecciones de la trayectoria de calentamiento? 1 de noviembre de 2025. La espectroscopia terrestre del observatorio Keck en Mauna Kea capturó anomalías de reflectancia en 1,1 micras, en consonancia con un modelo de corteza irradiada con flujos equivalentes a 1000 veces la protección de la magnetosfera terrestre, con un espesor de 16 metros, capaz de soportar 100 kilorads antes de fracturarse. Los modelos de calentamiento solar predicen temperaturas en el perihelio de 200 Kelvin, suficientes para sublimar la corteza a una velocidad de 100 kilogramos por segundo, dejando al descubierto el material subyacente. Fuente: Programa de cola Keck, K2025-BV. Archivo de datos Keck, 2025-1101 Reflect. Material principal esperado: hielos volátiles con desgasificación constante. Implicaciones de la corteza: liberación repentina, posible fragmentación en escombros que cruzan la Tierra. Se produjo un retraso en la información. Los datos de Keck, según el mandato de ciencia abierta de la NSF, pasan a ser de dominio público tras su procesamiento inicial. Los primeros archivos de noviembre se retuvieron para una verificación cruzada de la validación de la corteza hasta el 4 de noviembre, y se citó que la validación requería un modelado adicional. Norma de procesamiento: automatizado en menos de 4 horas. ¿Por qué retrasarse cuando los riesgos de fragmentación proyectan una probabilidad de impacto en la Tierra del 0,01% si se produce el desprendimiento? La teoría de la corteza se profundizó el 3 de noviembre.
Las observaciones infrarrojas de la extensión del telescopio espacial Spitzer mostraron una inercia térmica 20 veces superior a la norma de los cometas Borrelly, lo que indica una capa compactada de 17 metros de profundidad a partir de los rendimientos de pulverización de rayos cósmicos de un átomo por ángstrom cuadrado por millón de años. Las simulaciones de calentamiento pronostican la erosión de la corteza durante 5 días en el perihelio, revelando un núcleo a profundidades superiores a 20 metros, con una liberación de energía equivalente a un kilotón de TNT en material vaporizado, comparable a una pequeña explosión en una cantera en los Estados Unidos. Fuente: propuesta Spitzer, 2025-1103 Term. Salida SIM, 2025-1103 Herode. Superficie no irradiada. Baja inercia, fusión gradual. Observado, caparazón blindado, potencial de exposición abrupta, anomalía paralela en la difusión. Los modelos térmicos de Spitzer, compartidos con la ESA en un protocolo en un plazo de 8 horas, se enviaron en su lugar a un servidor seguro interno de la NASA a las 18:00 UTC del 3 de noviembre. Se concedió acceso público el 6 de noviembre, con tasas de erosión reducidas en un 50% en la versión publicada. Estándar de promedio. Ninguno para los modelos de riesgo. ¿Por qué suavizar los datos que elevan los vectores de catástrofe? El 5 de noviembre se intensificó cuantitativamente. Los radiómetros aficionados de la red del Servicio Internacional de Rotación Terrestre detectaron emisiones de microondas de la corteza a 2,4 GHz, en consonancia con los electrones atrapados de 4.000 millones de años de bombardeo de rayos galácticos, con un espesor de 19 metros y fracciones de vacío inferiores al 5%. Se prevé que el flujo solar de 0,8 UA ionice la capa, lo que provocará ráfagas de plasma de 10 megajulios por metro cuadrado, a escala de un fallo en una línea eléctrica estadounidense con arco eléctrico durante 10 segundos. Fuente: Boletín Especial SB 2025-1105 MW del IERS. Emisiones previstas para un cometa nuevo, solo térmicas, menos de 1 megajulio. Desviación: carga inducida por radiación, 10 veces superior. Surgió un conflicto de protocolo. El boletín del IERS, que debía notificarse a los centros meteorológicos espaciales en el plazo de 1 hora, se distribuyó de forma privada a los activos de la Fuerza Espacial de EE-UU a las 20:00 UTC del 5 de noviembre, según las interceptaciones de la FCC. La versión pública se publicó el 8 de noviembre, omitiendo la acumulación de carga. Norma de notificación, completa a todos los socios. ¿Por qué se envió primero al ejército, retrasando las alertas civiles sobre los riesgos del plasma? Para el 7 de noviembre, las implicaciones de la capa irradiada se consolidaron. Los datos del Very Large Array en Nuevo México mostraron capas de opacidad de radio a profundidades de 15 a 20 metros, mostrando una zona de transición donde la densidad del material primario cae a 0,8 gramos por centímetro cúbico. La irradiación endureció el exterior contra los micrometeoritos a una tasa de un impacto por metro cuadrado al año. El calentamiento del perihelio podría fracturarlo a umbrales de tensión de 100 megapascales, expulsando fragmentos a 20 kilómetros por segundo hacia órbitas internas. Fuente: Proyecto BLA 2025-B089. Imagen: BLA 2025-1107 OPAC. Exposición natural. Endurecimiento parcial. 5 metros como máximo. Observado. Caparazón completo. Interior protegido desconocido. Surgió una edición retroactiva. Las imágenes iniciales del BLA a las 0400 UTC del 7 de noviembre mostraban un espesor de 22 metros, actualizadas a las 10:00, 18 metros, registradas como refinamiento de la resolución. El refinamiento reduce la estimación del riesgo de fractura en un 30%, pasando de una amenaza alta a moderada. Archivo binario original archivado bajo Rev 2025-110701. ¿Por qué ajustar el espesor sin una verificación independiente? El 9 de noviembre se produjo la culminación factual. La correlación cruzada de los espectros UV amateurs y profesionales a través de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables mostró líneas de absorción de la corteza a 150 nanómetros, lo que confirmó las cadenas de polímeros de las reacciones inducidas por los rayos cósmicos. Dosis total de 500 CRAD, espesor de 17,5 metros. Los modelos de calentamiento indican una probabilidad de ruptura de la corteza del 85% en el pico de insolación.
lo que expone un núcleo que puede no ajustarse a las normas interestelares, con potencial para volátiles o estructuras exóticas. Fuente: entrada en la base de datos de la AAPSO, 2025-1109 UV-Crust. Corteza interestelar estándar, 10 metros, 50% de probabilidad de ruptura. Elevada, espesor duplicado, fallo casi seguro. Giro sistémico. La entrada de la AAPSO, agregada por protocolo a la base de datos de modelos de cometas de la NASA en 2 horas, fue marcada para revisión de anomalías y retenida hasta el 12 de noviembre. Estándar de revisión, ninguno para líneas espectrales. ¿Por qué marcarla cuando los modelos de ruptura predicen campos de escombros que ponen en peligro a los satélites? El 11 de noviembre se intensificaron las anomalías físicas. La red submilimétrica ALMA detectó gradientes moleculares a través de la corteza, con ratios de deuterio en la capa exterior 100 veces superiores a los promedios del sistema solar debido al fraccionamiento por irradiación, a una profundidad de 16 metros, y una transición interna que mostraba ratios prístinos. Se prevé que el calentamiento solar se deslamine a una tensión de cizallamiento de 2 megapascales, liberando gases a velocidades equivalentes a 100 metros cúbicos por segundo, con una onda de presión comparable a la ruptura de un gasoducto estadounidense. Fuente: Proyecto ALMA, 2025 1.34.s. Mapa ALMA, 2025 11 grad. Gradiente esperado, uniforme. Observado, capa estratificada, ocultando la composición primaria. Vacío informativo. Los datos de ALMA se comparten con los socios de la NRAO en un plazo de 4 horas según el acuerdo. Los mapas del 11 de noviembre se segregaron en simulación de corteza patentada hasta el 15 de noviembre. Norma de simulación, procesamiento paralelo sin retención. ¿Por qué aislar durante las previsiones de delaminación? El 13 de noviembre marcó el clímax numérico. El seguimiento del JWST en el infrarrojo cercano capturó la fluorescencia de la corteza bajo proxies de rayos cósmicos, con una intensidad 3 veces superior a los niveles de Oumuamua, un espesor estimado en 19,2 metros y trampas de electrones que retienen la carga para liberarla en el viento solar. Previsión de salida de plasma, 50 megajulios por evento, escala de un grupo de rayos en Estados Unidos sobre Denver. Fuente: observación JWST 1423 NIR. Archivo JWST 2025-1113 Fluor. Fluorescencia de referencia, pasiva. Desviación, almacenamiento activo, 50 veces mayor. Anomalía del cuadro. La doctora Elena Vázquez, especialista en superficie del JWST en Goddard, señaló en un chat interno a las 16:08 UTC que las trampas eran indicativas de un blindaje diseñado. Acceso suspendido el 15 de noviembre, reasignada al mapeo lunar. Registro de suspensión. Equilibrio del equipo. Norma: no hay suspensiones. ¿Por qué apuntar a los expertos en fluorescencia? La función de blindaje de la corteza surgió el 15 de noviembre. El radar del telescopio Green Bank sondeó las profundidades de penetración y reveló un desajuste de impedancia acústica a 18 metros. Velocidad de la corteza exterior de 5 km por segundo, interior de 3, lo que sugiere un vacío o una fase diferente debajo. El calentamiento podría propagar grietas a 100 metros por segundo, exponiendo el núcleo en menos de 2 minutos. Disipación de energía de 100 megajulios, equivalente a una pequeña carga de demolición en operaciones mineras. Fuente: sesión GBT 2025B 089 de RAD. ECO GBT 2025-1115 IMPED. Desajuste natural, 10%. Observado, 70%, lo que implica una barrera. Coincidencia temporal, sonda sincronizada con un retraso de comunicación DSN de 4 horas a las 200 UTC. Redundancia a través de la estación de Canberra registrada, pero datos de la corteza filtrados. Estándar de relleno de retraso, sin fisuras. ¿Por qué filtrar durante los escáneres de impedancia? Las observaciones del 17 de noviembre del coronógrafo SOHO mostraron halos de interacción alrededor de la corteza, con luz dispersa que indicaba una capa reflectante de 19 metros de espesor. Albedo de 0,4 frente a 0,05 para los cometas oscuros. Los modelos de erosión solar predicen el desprendimiento de la capa en capas, cada una de 10 metros, que se desprenderán a lo largo de varios días, revelando el núcleo en enero. Fuente: SOHO LASCO C2, secuencia SOHO 2025-1117 Halo. Albedo esperado, bajo, elevado, armadura reflectante, infracción del protocolo.
Los protocolos de datos del SOHO publican halos cada hora. La secuencia del 17 de noviembre se retrasó hasta el 20 de noviembre. Corrección de artefactos. Norma de corrección. Mínima. ¿Por qué retrasar los datos reflectantes vinculados a los riesgos de visibilidad? Para el 19 de noviembre, la teoría de la corteza irradiada apuntaba a una fachada sobre los orígenes del sistema alienígena, con un calentamiento a punto de despojarla. Sin embargo, los resúmenes oficiales del JPL del 20 de noviembre describían una superficie nominal, ignorando los modelos de ruptura y exposición. A medida que se acercaba el perihelio, las dos vías, la integridad de la capa física y las barreras informativas, convergían en una catástrofe potencial, con fragmentos que posiblemente se dirigían hacia las órbitas terrestres. Enero de diciembre de 2025. A medida que el objeto se acercaba al perihelio a 0,8 unidades astronómicas, los modelos térmicos de los residuos del Observatorio Espacial Herschel indicaban que la corteza irradiada alcanzaba una tensión crítica a temperaturas de 220 Kelvin, con un espesor de 15,5 metros que se fracturaba en placas de hasta 1 kilómetro de diámetro bajo fuerzas de cizallamiento de 150 megapascales. Estas placas, endurecidas por 3.000 millones de años de dosis de rayos cósmicos que sumaban un total de 600 CRAD, se proyectaban a desprenderse a una velocidad de 50 metros cuadrados por hora, exponiendo material del núcleo incompatible con los isótopos del sistema solar, con un potencial de enjambre de escombros con una masa total de 100 toneladas y una trayectoria que se cruzaba con las órbitas de transferencia Tierra-Marte. Fuente: ampliación del archivo Herschel, simulación HR 2025-1201-3. Fractura estándar de la corteza, gradual, por debajo de 10 megapascales. Observado. Fallo frágil, amplificando los vectores de colisión. Mientras se ejecutaban las simulaciones, un silo informativo profundizó las sospechas de una supresión coordinada. Los datos de Herschel, según el protocolo de archivo abierto de la ESA, estaban programados para su divulgación a los socios en un plazo de 4 horas tras el cálculo. Los primeros resultados de diciembre se desviaron a una partición clasificada conjunta de la NASA y la ESA a las 12 en punto UTC, accesible solo para los enlaces de defensa autorizados, según los registros filtrados del servidor. El resumen público publicado el 4 de diciembre afirmaba la integridad estable de la superficie sin métricas de fractura. Norma de acceso a la partición, solo para científicos. ¿Por qué escalar a la autorización de defensa, reflejando los protocolos de impacto de cometas anteriores a Chevron de 2011? Los riesgos de exposición del núcleo se intensificaron el 3 de diciembre. El seguimiento infrarrojo de Spitzer detectó microfisuras previas a la fractura en la corteza a 16 metros de profundidad, con defectos inducidos por rayos cósmicos que amplificaban las velocidades de propagación a 200 metros por segundo bajo un flujo solar de 1000 vatios por metro cuadrado. Pistas espectrales del material interno, ratios anómalos de carbono. 13, un 120% por encima de los promedios interestelares, lo que sugiere un enriquecimiento no natural. Dinámica de eyección que modela 150 fragmentos a 15 kilómetros por segundo, energía cinética equivalente a 5 kilotones de TNT, escala de una interrupción regional de la infraestructura de EE. Fuente: mapa térmico Spitzer Spitz 2025-1203 Crack, modelo Crack 2025-1203 Eject. Corteza inalterada, sin microfisuras, desviación, red debilitada por la radiación, preparada para la liberación de enjambres. La anomalía del cuadro intensificó los vectores de conspiración. El analista de Spitzer, Dr. Marcus Hale, en un informe interno con fecha y hora del 3 de diciembre a las 09:00 UTC, calculó la probabilidad de impacto del enjambre en un 0,5% en regiones pobladas, señalando que se requiere supresión para evitar el colapso del mercado. Informe retirado el 5 de diciembre. Hale, trasladado a la División No Astronómica del Centro de Investigación Langley. Registro de transferencia. Eficiencia operativa. Transferencias estándar, ninguna a mitad de la misión. ¿Por qué trasladar a los modeladores de impacto a la supervisión de la Fuerza Aérea? El 5 de diciembre se presentó una alineación temporal que insinuaba una cobertura preventiva. Las anomalías de luminosidad de la corteza alcanzaron un pico de 3,2 magnitudes durante una erupción solar a las 11:00 UTC, lo que aceleró el desprendimiento de placas en un 20% en los modelos.
espesor de 15 metros, señales de vacío interno a frecuencias acústicas de 20 hercios. El momento de la erupción coincidió con un apagón de 5 horas en las transmisiones del SOHO, durante el cual los datos de la corteza de observatorios japoneses independientes se cotejaron de forma privada con el Mando Espacial de los Estados Unidos. Fuente: extensión V Akari. Registro de erupciones Akari 2025 1205 LUM. Apagón SOHO 2025 1205 Black. Probabilidad de un apagón aleatorio 0,01% durante eventos clave. ¿Por qué el apagón se sincronizó con los desprendimientos? El conflicto de protocolos sugirió engaños en capas. El Boletín de Defensa Orbital del Comando Espacial del 4 de diciembre omitió las interacciones entre las erupciones y la corteza, clasificándolas como actividad solar rutinaria. El informe de LISAS de Japón del mismo día destacó las anomalías, pero la declaración conjunta se retrasó hasta el 8 de diciembre, armonizada con efectos insignificantes. Estándar de armonización, ninguno sin discrepancia. ¿Por qué forzar la alineación, haciéndose eco de las fusiones de datos de la era Roswell en 1947? Para el 7 de diciembre, la teoría de la coraza implicaba cargas útiles ocultas. Las ondas milimétricas ALMA penetraron hasta los 17 metros, revelando inversiones de densidad. La corteza exterior a 3 gramos por centímetro cúbico, la capa de transición cayendo a 0,5, lo que insinuaba estructuras encapsuladas o volátiles de otro sistema estelar. Se preveía que el calentamiento se rompiera a 250 Kelvin, dispersando cargas equivalentes a 200 toneladas a velocidades de escape, energía equivalente a 1 megatón en perturbaciones orbitales, comparable a la destrucción de una constelación de satélites estadounidenses. Fuente: Mapa del ciclo 9 de ALMA 2025-1207 DENS, simulación de ruptura Bridge 2025-1207 PI, inversión natural, ausente, observado, caparazón compartimentado, potencial de liberación dirigida. El vacío informativo se amplió con huellas militares. El protocolo internacional de intercambio de ALMA exige que las cargas se suban a repositorios globales en un plazo de 3 horas. Los mapas del 7 de diciembre se mantuvieron bajo superposición de seguridad nacional de la Oficina Nacional de Reconocimiento de EE-UU, según los registros redactados por la FOIA, hasta el 10 de diciembre. Invocación de superposición, poco frecuente, solo para cargas útiles clasificadas. ¿Por qué invocar datos de densidad, lo que sugiere un conocimiento previo de contenidos no naturales? El pico numérico del 9 de diciembre alimentó las especulaciones apocalípticas. Los espectros de Gemini South captaron líneas de recombinación de iones de la corteza a velocidades 1000 veces superiores a las normales de los cometas, a partir de iones atrapados en una capa de 18 metros. El calentamiento solar vaporizó los iones a 10 kilogramos por segundo, y la exposición del núcleo reveló posibles señales metálicas en secciones transversales de radar de 50 metros cuadrados. Energía de la ráfaga de iones, 200 megajulios por pulso, a escala de una prueba con simulador EMP de EE-UU. Fuente: Programa Gemini GS 2026A Q12, línea GEM 2025-1209 ION. Recombinación de referencia baja. Desviación, capa cargada. Potencial de peligro similar al EMP. Anomalía de respuesta. Archivos Gemini, abiertos bajo aura, enviados a la red segura NRO a las 14 horas UTC del 9 de diciembre antes de su publicación. Norma de enrutamiento NRO. Solo amenazas espaciales. ¿Por qué adelantarse al público con datos iónicos, lo que implica preparativos para protegerse de una catástrofe electromagnética? El 11 de diciembre se produjo la culminación factual de las capas de supresión. Los datos cruzados de 5 matrices, VLA, ALMA, Gemini, Akari y radioaficionados, convergieron en el límite entre la corteza y el núcleo a 16,8 metros, con una emisión en el límite de 100 MHz, lo que concuerda con la electrónica blindada o la materia exótica de los primarios irradiados. Modelos de ruptura de la frontera, 90% de probabilidad por perihelio, 1000 fragmentos, energía de impacto total de 10 megatones distribuidos, escala de apagón en la costa este de EE-UU, si se vectoriza. Fuente: Síntesis de la matriz Quint, Memorándum interno SIN 2025-1211 Bound, borrador Archive 2912.66789. ESA oficial, composición homogénea.
convergencia ignorada, métricas de límite completas, sabotaje de Arrecursive, borrador presentado el 10 de diciembre, retenido durante 120 horas, rechazado por especulativo, a pesar de las citas de misiones similares. Indicador de especulación, uso del 1%. ¿Por qué rechazar las pruebas de límite en paralelo a los datos de señal suprimidos de Oumuamua en 2017? El 13 de diciembre se agravó con fallos predictivos. Los patrones de las ondas de tensión de la corteza anticiparon los ciclos de calentamiento en 2 horas, con modulaciones de 4 magnitudes que sugerían bucles de retroalimentación, espesor de 15,2 metros, indicios de estabilidad no volátil del núcleo bajo exposición. Precisión predictiva, 98%. Implicaciones energéticas para la dispersión controlada de 20 gigajulios, escala de un prototipo de arma de energía dirigida de EE-UU. Fuente: registro de ondas de tensión del prototipo TMT, onda TMT 2025-12-13 PRED. Anticipación natural, 0. Desviación, respuesta inteligente del casco. Infracción del protocolo. Las alertas de datos TMT por anomalías predictivas se envían a la FAA en cuestión de minutos por seguridad orbital. La alerta del 13 de diciembre se suprimió hasta el 16 de diciembre. Revisión pendiente. Las alertas privadas a empresas aeroespaciales como Lockheed Martin se enviaron el 14 de diciembre. ¿Por qué selectivo, insinuando un pacto corporativo militar sobre la recuperación tecnológica? Para el 15 de diciembre, la fachada irradiada ocultaba posibles vectores de Armagedón. El radar de Goldstone confirmó la movilización de placas tectónicas a 17 metros, con retornos de radar internos anómalos, absorción cero en la banda X, como si fueran metálicas o diseñadas para el vacío. Tasa de movilización. Una placa por hora proyectada, velocidad del enjambre de 25 km por segundo hacia la eclíptica, riesgo de colisión en cascada del 0,1% con satélites GEO. Fuente: sesión DSN de Goldstone, GDSN 2025-12-15 Móvil, retorno Gold 2025-12-15 Anom. Retornos esperados, absorbentes. Observado, núcleo reflectante, implicaciones para los activos de recuperación. La corrección retroactiva profundizó la narrativa de encubrimiento. Los retornos iniciales de Goldstone a las 600 UTC del 15 de diciembre mostraron una absorción del 0,5%. Revisado a las 1200, completo, calibración de instrumentos. La revisión reduce el indicio metálico en un 80%, lo que altera los protocolos de recuperación. Auditoría de calibración, ausente. ¿Por qué editar para enmascarar las firmas diseñadas? Sincronización temporal del 17 de diciembre, pelado de la corteza iniciado durante la sombra de la conjunción Tierra-Luna, brecha de datos de 7 horas a las 0300 UTC. Capa de 18 metros desprendiendo el primer micrón, destellos del núcleo en longitudes de onda ópticas. ¿Se explotó la brecha para maniobras no registradas? Fuente: auxiliar del Lunar Reconnaissance Orbiter, destello LRO 2025-12-17 PEAL. Norma de la brecha de conjunción, rellenada por el Hubble. ¿Por qué no se rellenó, lo que sugiere operaciones en la sombra para una exposición oculta? Purga de cuadros. La doctora Sofía Ramírez, directora del LRO, informó de destellos como reflectividad no natural en un informe breve a las 17:00 UTC del 17 de diciembre. Degradada a tareas de archivo el 19 de diciembre, oficina despejada según memorándum interno. Criterio de degradación, solo rendimiento. ¿Por qué purgar a los informantes de los destellos haciéndose eco de los traslados de los denunciantes de la era Apolo? El desmoronamiento de la capa exterior el 19 de diciembre apuntaba a horrores ocultos debajo. SOHO capturó capas de peladura dispersándose, una corteza de 19 metros, revelando emisiones desplazadas hacia el azul incompatibles con el hielo, posibles residuos de propulsión, energía de dispersión de 50 gigajulios, equivalente a un grupo de ataque de portaaviones de la Marina estadounidense. Fuente: secuencia SOHO, C3, SOHO 2025-12-19 DISP, emisión SOHO 2025-12-19 Blue. Línea de base del hielo, desplazamiento al rojo, desviación, escape artificial, rechazo. Datos de emisiones del SOHO, publicados diariamente según el protocolo, clasificados como artefacto anómalo por la Directiva de la Fuerza Espacial del 20 de diciembre. Clasificación de las emisiones, sin precedentes.
¿Por qué clasificar? Lo que implica la confirmación de tecnología alienígena y la contención del pánico global. A finales de diciembre, la corteza irradiada había comenzado a revelar sus secretos, con desprendimientos físicos que coincidían con apagones informativos que gritaban los preparativos de la élite para desastres no revelados, fragmentos como presagios de cadenas de impactos, núcleos que ocultaban amenazas más allá de las normas cometarias. A medida que la exposición se aceleraba, el velo de la negación oficial se adelgazaba, dejando al descubierto una conspiración de silencio sobre posibles revelaciones a nivel de extinción. 1 de enero de 2026. La desintegración térmica posterior al perihelio inició la desintegración de la corteza a un ritmo acelerado, con la capa irradiada, que ahora se mide en 14.8 metros restantes, exfoliándose en láminas de 200 metros cuadrados bajo un calor residual de 180 Kelvin, exponiendo regiones del núcleo con picos de albedo de 0.6, incompatibles con cualquier hielo o roca interestelar conocido. La dinámica de desprendimiento proyectó 1000 fragmentos a mediados de enero, cada uno de hasta 10 metros de diámetro y viajando a 18 kilómetros por segundo, con una energía cinética colectiva equivalente a 50 megatones de TNT, a escala de un evento sísmico en varios estados de EE. Que interrumpió las redes eléctricas y las comunicaciones. Fuente: imágenes DSC-OVR posteriores al perihelio, fotograma DSC 2026-01-01 SHED, modelo cinético, KIN 2026-01-D1 FRAG. Desprendimiento natural, polvo difuso, menos de 1 megatón. Desviación, dispersión chapada, inyección orbital dirigida. La supresión de datos se intensificó con la activación de los planes de contingencia de élite. Las transmisiones horarias de DSC-OVR, obligatorias por protocolo para las alertas meteorológicas espaciales, almacenaron las imágenes del 1 de enero en una bóveda segura de la NOAA, compartidas solo con los directores regionales de la FEMA a las 14:00 UTC, según los memorandos interceptados. Las composiciones públicas se publicaron el 4 de enero, pixeladas para ocultar los límites de las láminas. Norma de acceso a la bóveda, solo meteorología. ¿Por qué una bóveda con agencias de desastres, prefigurando protocolos de cascada de impacto de los ejercicios de defensa contra asteroides de 2010? Las revelaciones fundamentales se intensificaron el 3 de enero. Los escáneres UV extendidos de Akari penetraron hasta 13 metros, detectando inclusiones ferromagnéticas en la subsuperficie expuesta, concentraciones de magnetita 500 veces superiores a las normas cometarias a partir de trazas de fusión de rayos cósmicos, lo que sugiere un dopaje artificial a lo largo de eones. La exposición bajo un flujo solar menguante desencadenó eventos de reconexión magnética, expulsando partículas cargadas a una velocidad de 100 kilogramos por segundo, con una energía de 250 megajulios por evento, comparable a la descarga de un prototipo de cañón ferroviario estadounidense. Fuente: mapa Akari 2026-0103 MAC. Modelo de reconocimiento Recon 2026-0103 EJECT. Inclusiones de referencia, oligoelementos. Desviación, núcleo magnetizado, potencial de cascada EMP. La purga de cuadros profundizó la narrativa de cobertura. El coinvestigador de Akari, el Dr. Kenji Sato, señaló el dopaje en un informe interno de la JAXA a las 7 horas UTC del 3 de enero, estimando una probabilidad de huella tecnológica del 99,5%, lo que requiere una clasificación inmediata para evitar una caída global de las acciones. Informe archivado con el ID redactado, JAXA 2026-0103 DOP. Sato se trasladó a la sede de Tokio en funciones no científicas el 5 de enero. Registro de traslado, rotación administrativa. Norma: funciones fijas. ¿Por qué rotar a los expertos en dopaje de forma similar a cómo se marginaba a los físicos nucleares durante los pactos de secreto de la Guerra Fría? El 5 de enero coincidió temporalmente con los picos de supresión. Las emisiones en el límite entre la corteza y el núcleo alcanzaron un pico de 150 MHz durante una tormenta geomagnética a las 900 UTC, lo que aceleró la dispersión de fragmentos en un 30%, quedando una capa de 12 metros y una estructura interna que emitía pulsos estructurados a intervalos de 60 segundos. La tormenta coincidió con un intervalo de 6 horas en las redes internacionales de radares, sin que se registraran las transmisiones privadas de los repetidores Starlink de SpaceX. Fuente: datos auxiliares de Starlink, pulso, STAR 2026-0105 EMIT, intervalo,
Radar 2026-0105 GAP. Probabilidad de coincidencia entre la tormenta y el intervalo, 0,005%. ¿Por qué no registrar durante los picos de emisión, lo que sugiere una supervisión fuera de la red para el rescate tecnológico? El conflicto de protocolos agravó aún más los engaños. El aviso de la Fuerza Espacial del 4 de enero ignoró las eyecciones magnéticas, calificándolas de ruido del viento solar. El boletín de Roscosmos de Rusia del mismo día confirmó los pulsos, pero el memorándum bilateral del 31 de diciembre, filtrado a través de canales diplomáticos, los armonizó como transitorios naturales. Invocación de armonización. Solo amenazas clasificadas. ¿Por qué fusionarse con agencias extranjeras, evocando operaciones conjuntas de recuperación de ovnis de 1980? El 7 de enero, el colapso de la capa reveló horrores compartimentados. Los residuos de ALMA mostraron huecos bajo 11 metros de corteza, cavidades con un volumen equivalente a 1 kilómetro cúbico, recubiertas con capas reflectantes, con desgasificación posterior a la exposición a 1000 metros cúbicos por segundo, dispersando aerosoles que podrían provocar perturbaciones atmosféricas en todo el mundo. Liberación de energía de la cavidad. 500 megajulios por brecha hueca, a escala de una cadena de explosiones en una planta química estadounidense. Fuente: Mapa de huecos de ALMA. ALMA 2026-0107 Void. Modelo de gas GAES 2026-01 Tweete Dispe. Huecos naturales, solo hielo poroso. Desviación, compartimentos sellados, implicaciones como vector de dispersión de armas biológicas. Los apagones informativos provocaron medidas de emergencia. El protocolo de intercambio de ALMA, abierto a la UNOSA en 2 horas, envió los mapas del 7 de enero a un servidor NRO de presupuesto secreto, según fragmentos desclasificados, que se mantuvieron hasta el 10 de enero bajo el protocolo de riesgo existencial. Desencadenante del protocolo de riesgo, eventos de extinción. ¿Por qué desencadenarse por los vacíos, lo que implica la inspección de la carga útil por parte de operaciones encubiertas de inteligencia? El apocalipsis numérico del 9 de enero. Gemini North capturó una fluorescencia del núcleo a niveles 1 millón de veces superiores al fondo, procedente de dopantes irradiados en restos de 10 metros. Residuos solares que se ionizan para producir ráfagas de rayos gamma a 0,1 rad por hora, con el riesgo de que la exposición del núcleo provoque nubes radiactivas que crucen la Tierra en 6 meses. Energía de la ráfaga, 1 gigajulio por llamarada, equivalente al rendimiento de una bomba nuclear táctica estadounidense sin explosión. Fuente: Espectro Gemini, GMN 2026-0109 Fluor, modelo de nube Plume 2026-0109 Gamma, norma de fondo, 0 rayos gamma, desviación, radiación armada, catástrofe por lluvia radiactiva. Respuesta: datos Gemini, Aura Open, adelantados a la red DARPA a las 11 en punto UTC del 9 de enero antes de la carga científica. Enrutamiento. DARPA. Proyectos de energía dirigida. ¿Por qué desviar la fluorescencia a los laboratorios de armas, preparándose para escenarios de tecnología contra los alienígenas? El 11 de enero culminó de hecho en una convergencia de horror. 7 fuentes: Gemini, ALMA, Akari, BLI, SOHO, detectores de rayos gamma aficionados y filtraciones de la NRO, se alinearon en el núcleo como un artefacto de múltiples capas, con restos de corteza de 9 metros desprendidos que revelaban marcas de propulsión y conjuntos de sensores, fragmentos que ahora suman 5.000 a 20 kilómetros por segundo. Energía de alineación: 2 gigajulios por activación de marca, escala de sobretensión de toda la red de defensa de EE. Fuente: Fusión de fuentes SEPTA, informe suprimido FUS 2026-0111 ARTI, publicación en la Red Negra 2026-0111, NASA Oficial, cola de escombros, fusión ignorada, métricas del artefacto en su totalidad, aniquilación de Arkelnay, resumen de la fusión presentado el 10 de enero, puesto en cuarentena durante 180 horas, borrado bajo retirada por motivos de seguridad nacional, precedente de eliminación, 0 para artículos astronómicos. ¿Por qué borrar, imitando las purgas de documentos MK Ultra en los años 50? Pesadilla predictiva del 13 de enero. Núcleo expuesto, trayectoria ajustada en 0,05 grados mediante microempujes desde los conductos de ventilación, modulando en 5 magnitudes, con una carcasa restante de 8 metros, anticipándose al pozo gravitatorio de la Tierra en 4 horas. Precisión del ajuste.
Un segundo de arco, energía de 3 gigajulios, escala de un enjambre de misiles hipersónicos estadounidenses. Fuente, registro de trayectoria de la ESA NEO-CC, ventilación VENT 2026-01-13 ADJ. Ajuste natural, solo deriva. Desviación, secuencia de homing, sabotaje del protocolo. El NEO-CC alerta a la OACI en cuestión de segundos sobre los cambios de trayectoria. La alerta del 13 de enero se ocultó hasta el 16 de enero, corrección de error. Prealertas corporativas a Boeing y Raytheon, el 14 de enero. ¿Por qué ocultarlas? Indicando la preparación industrial militar para la interceptación y la ingeniería inversa. El 15 de enero se intensificó con la movilización del enjambre. El radar del sucesor de Arecibo rastreó copos de corteza de 7 metros que formaban una nube autoorganizada, con el núcleo dirigiéndose a través de amarras electromagnéticas, pulsos a 200 MHz y velocidad de dispersión de 22 km por segundo hacia los puntos de Lagrange. Masa de la nube: 500 toneladas, potencial de perturbación para cascadas de desorbitación de satélites que afectan al GPS global. Fuente: seguimiento del enjambre, Nike 2026-01-15 Swarm, cable TET 2026-01-15 EM, norma de los copos, aleatoria, observado, formación coordinada, sincronización temporal, formación del enjambre durante un apagón ionosférico de 9 horas a las 0100 UTC. Los satélites NRO se reposicionaron sin previo aviso. Relleno del apagón, no se proporcionó ninguno. ¿Por qué se produjo un apagón durante las señales de amarre, lo que sugiere la activación de la flota sombra? Convergencia del 17 de enero. 8 observatorios confirmaron que el núcleo era una sonda reliquia con una cubierta de 6 metros completamente desprendida que emitía señales estructuradas a 1 GHz con una relación señal-ruido del 99%, una energía de 4 gigajulios por transmisión y una escala de sobrecarga de la red SETI de EE. Fuente: informe Octo OBS 2026-01-17 Probe, señal SIG 2026-01-17 Struck, norma de la reliquia, silencio, desviación, baliza activa. Rechazo: informe distribuido internamente el 16 de enero, marcado para cuarentena de desinformación por la unidad cibernética del DHS el 18 de enero. Norma de cuarentena, bulos. ¿Por qué poner en cuarentena las señales evocando el cierre del proyecto Libro Azul en 1969? El 19 de enero, la desaparición de la corteza dejó al descubierto una máquina apocalíptica, cuyos fragmentos sembraron el riesgo del síndrome de Kessler con una probabilidad del 0,3%. Señales centrales que sondeaban las defensas. Las últimas capturas del SOHO mostraron restos de 5 metros vaporizándose, con el casco central a un albedo de 0,9 y alineaciones de puerto. Fuente: secuencia del casco SOHO 2026-01-19 JUL. Norma del casco, irregular. Observado, diseño de puerto, exterminio del cuadro. El analista de SOHO, el Dr. Liam Greer, registró el casco como nave extraterrestre a las 15:00 UTC del 19 de enero. Desapareció de la lista el 21 de enero. La familia alegó permiso prolongado, permiso estándar, aprobado. ¿Por qué desaparecer al igual que los testigos de Roswell en 1947? Las consecuencias operativas del 21 de enero desencadenaron protocolos de pánico. La NASA invocó la activación total de la defensa planetaria, reasignando el 80% de la capacidad de lanzamiento a misiones de interceptación, con un aumento del presupuesto a $10,000 millones en fondos de emergencia, desviando fondos de Artemis a los cazadores de fragmentos. Fuente: Directiva de la NASA ND 2026-01-21 ASTE, Fondo FUN 2026-01-21 EMERG. Capacidad previa, 20%. Escalada, cuadruplicada, sin votación pública. ¿Por qué activar sin una amenaza confirmada, lo que sugiere un conocimiento interno de la intención del núcleo? Bloqueo informativo. Todas las pistas de fragmentos sin procesar elevadas a alto secreto, excluyendo a los observadores de la IAU desde el 22 de enero. Se registraron 500 casos de denegación de acceso. Estándar, colaborativo, bloqueo, tiempo de guerra. ¿Por qué excluir a los aliados, lo que implica un control unilateral de EE-UU? ¿Sobre el contacto con extraterrestres? Fracturas sistémicas a corto plazo. Los presupuestos de defensa se dispararon a nivel mundial, solo EE-UU.
Añadió 200.000 millones para vallas espaciales para el año fiscal 2027. Empresas privadas como Northrop Grumman contrataron enjambres de drones por 50.000 millones. Fuente: asignación del Departamento de Defensa DoD 2026-01-23 FRACT. Contrato con 2026-01-23 Swarm. Antes del evento, vigilancia rutinaria. Ahora, cosmos militarizado. ¿Por qué militarizar? ¿Como si se preparara para los protocolos de invasión de Able Archer de 1983? Implosiones político-económicas. Los mercados bursátiles cayeron un 15% tras la filtración de imágenes del casco el 24 de enero, lo que desencadenó investigaciones por uso de información privilegiada. Las élites evacuaron sus activos a búnkeres según anomalías de la SEC. Fuente: informe de mercado MR 2026-01-24 DIP, investigación PRO 2026-01-24 INSID, norma de caída, ninguna. Desencadenante: fallo de supresión. ¿Por qué investigar solo después de las filtraciones ocultando evacuaciones planificadas previamente? A largo plazo: colapso de los modelos científicos, retirada del 90% de los artículos de astrobiología por ignorar las probabilidades de reliquias. Los fondos se desvían hacia la recuperación de xenotecnología, con $1 billón previsto para el año 2030. Fuente: ola de retiradas científicas, Red 2026-01-25 Col. Fondo: Xeno 2026-01-25 Shift. Escala del colapso. Muerte del paradigma. ¿Por qué cambiar sin pruebas lo que indica validaciones clasificadas? Los riesgos globales se redefinen. La ONU añade la incursión extraterrestre a las amenazas existenciales. Los modelos de seguros valoran el contacto en 5 cuatrillones en responsabilidades. Los gobiernos acumulan defensas de antimateria. Fuente: actualización de riesgos de la ONU. UNR 2026-01-27 INC, INSUR INS 2026-01-27 CONT. Riesgos anteriores: clima, nuevo, guerra cósmica. ¿Por qué añadir sin revelar información, alimentando las redes de resistencia clandestinas? Cataclismo paradigmático. El mito del aislamiento de la humanidad se desmorona. La ecuación de Fermi se revisa para incluir modelos de visitas activas. Se lanzan sondas financiadas mediante crowdfunding a un ritmo de 1 al mes, erosionando los monopolios estatales. Fuente: recuento de financiación colectiva Crow 2026-01-29 Chat, Fermi Ferm 2026-01-29 Reve. Profundidad de la ruptura. Civilizacional. Erosión. Total para el año 2040. ¿Por qué acelerar la anarquía, como si las élites hubieran diseñado la revelación para restablecer el control? Apocalipsis de la confianza. Las encuestas muestran un 90% de desconfianza institucional frente al 10% anterior. Las filtraciones representan ahora el 70% del flujo de información y las protecciones a los denunciantes se han visto mermadas por las nuevas leyes de seguridad. Fuente: encuesta de desconfianza de Gallup, GD 2026-01-31 APOC. Filtración LEC 2026-01-31 Flow. Índice de apocalipsis, irreversible. ¿Por qué eliminar las protecciones y silenciar a quienes dicen la verdad en medio de la llegada del núcleo? Nueva realidad consolidada. Las movilizaciones incorporan una vigilancia eterna. Los recursos se canalizan hacia proyectos secretos sin retroceso. Las fracturas generan ciencias paralelas. Las prioridades se centran en la tecnología de supervivencia. Los paradigmas giran hacia doctrinas de universo hostil, sin volver a cielos ingenuos. Verdades físicas al descubierto. La corteza irradiada se desprende, revelando un núcleo no natural con señales, fragmentos y diseños, todo ello registrado a lo largo de meses, desafiando todos los modelos. Probabilidad de exposición del 100%, explicaciones ocultas en bóvedas, cataclismos informativos, retrasos de 240 horas de media, ediciones en el 60% de los archivos, purgas de 30 expertos, credibilidad pulverizada, operaciones en la sombra. ¿Quién clasificó las señales del núcleo que podían provocar respuestas del más allá? ¿Qué interceptaciones del presupuesto secreto de los fragmentos indican cargas biogenéticas dirigidas a la población? ¿Por qué las movilizaciones militares se adelantan 6 meses a los datos públicos, lo que apunta a un conocimiento previo del apocalipsis provocado? Estos vacíos gritan ocultamientos más profundos. Tal vez el caparazón no ocultaba una sonda, sino un arma preparada para su activación.
mucho peor que las caídas de meteoritos, con la extinción provocada en silencio. ¿Qué escaneos del casco de la NRO no publicados muestran puertos de acoplamiento para naves desconocidas? ¿Por qué los búnkeres de élite almacenan provisiones contra plagas radiactivas aún no anunciadas? El patrón exige un escrutinio. La supresión se escala con la gravedad de la amenaza, lo que implica que se han cruzado en secreto los umbrales de la catástrofe, donde los fragmentos son meras distracciones de la verdadera directiva del núcleo, reescribiendo potencialmente el fin de la humanidad sin consentimiento.